Soy Fanny Barragán, abogada jurisgenierista, formo parte del equipo de la estrategia de litigio que ejecuta la Red de Mujeres de Ibagué con el auspicio del Programa de Derechos Humanos de USAID. En esta ocasión vamos a hacer énfasis en una acápite que nos ha preocupado muchísimo, y es cómo hacer efectiva el cumplimiento de las medidas de protección consagradas en la ley de 1257, que modificó la edición de la ley 294 de violencia intrafamiliar, la 575, pero específicamente el decreto reglamentario de cómo hacer efectiva la ejecución de las medidas de protección. Con relación a la primera medida, la medida de desalojo del agresor de su casa, esa es una medida supremamente importante que deben tomar los comisarios de familia o los fiscales e incluso los jueces de familia en los procesos de divorcio cuando la causal es de maltrato. Es una medida que definitivamente protege a las mujeres víctimas, a ellas hay que creerles. Y en ese sentido vale más la posibilidad de pecar por acción que por omisión, y aquí el comisario o la autoridad competente debe creerle a la víctima la situación de riesgo en que está para que él dicte la medida primero de carácter provisional. De carácter provisional, esta medida se debe ejecutar si es en la ciudad, si es en un casco urbano. Se hace la notificación o el aviso a los consejos de administración, a los propietarios de la vivienda, para que sepan que el señor debe desalojar el inmueble. Si con esto no es necesario, y específicamente para zonas rurales, se debe hacer oficiar a la policía en cualquiera de las circunstancias. Hay que oficiar a la policía. La policía tiene la obligación de hacer efectiva la medida. En estas condiciones, las medidas tienen que hacerla efectiva y tienen que acompañar de todas maneras el cumplimiento de la medida. En muchos sitios donde no hay ni inspector de policía ni ninguna otra autoridad, es la policía llamada a hacer este cumplimiento. El incumplimiento por parte de la policía, ustedes saben que tienen sanciones de ley y que por lo tanto podemos evitar ahí muchos feminicidios que se han presentado, porque las mujeres acuden a la garantía de los derechos como la vida y su integridad personal, que es lo que tutela esta medida de protección. Total de que la policía es definitiva en esta situación. La segunda medida de protección relacionada con prohibir al agresor penetrar en cualquier sitio donde se encuentre la víctima también es definitiva, precisamente para su cumplimiento. Dar aviso a las porterías, a los consejos de administración, al propietario del inmueble, y también en esta medida para que el agresor no penetre donde está la víctima, en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda. También se le debe oficiar a la policía, porque es la policía la llamada a ser la garante del cumplimiento de esta medida. La otra medida es la ejecución de la medida relacionada cuando los agresores trasladan y utilizan los niños y los trasladan de la residencia. Aquí es muy importante la prohibición expresa de utilizar los niños, trasladarlos de residencias y trasladarlos incluso de su domicilio. Y deben oficiar los comisarios, fiscales o jueces que decreten esta medida, deben oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se abstengan de darles custodia de los niños a los agresores. Es demasiado importante porque a veces hay procesos paralelos en uno y otro lado.
Vamos con la medida de protección relacionada con el pago que tienen que hacer los agresores por el tratamiento terapéutico que hayan tenido que sufragar las víctimas, porque desde luego todo tipo de violencia genera una violencia psicológica o emocional, y esta violencia que muchas veces no se ve es la que está dejando un mayor impacto en las víctimas. Y en ese sentido es importante que las víctimas tengan en cuenta que deben guardar todos los recibos y todo lo que ellas hayan cancelado con respecto a tratamientos que se hayan tenido que realizar con psicólogos, psiquiatras, a todas esas citas que tuvieron que hacer porque pues el sistema de salud no respondió. Entonces el agresor debe responder por todos estos gastos que se han ocasionado, inclusive si son ordenados especialmente dependiendo del daño emocional que haya sufrido la víctima. La medida de protección que conlleva a que las autoridades de policía acompañen a la víctima a su lugar de domicilio o a su lugar de trabajo es muy importante, porque muchas víctimas han tenido que salir de su casa sin pertenencias, sin nada, y ellas necesitan en muchas ocasiones ingresar rápidamente, y esa sí es una medida que es exclusivamente de aplicación de la policía, hacerla efectiva con la policía para que la acompañen allí o a su lugar de trabajo, o según lo ordene la comisaría de familia o el fiscal o el juez de familia en algún caso que se requiera. Total de que es la policía, por algo la policía es la que tiene que hacer el estudio de riesgo, precisamente porque debe estar alerta al cumplimiento de esta medida. Hay una medida de protección que es muy importante para aquellos funcionarios que prestan servicios de seguridad, de vigilancia e incluso de seguridad del Estado, que por su ejercicio tienen porte y uso de armas de fuego, y que constituye un peligro para las víctimas cuando están en su casa. Y entonces la medida consiste en oficiar ya sea a la policía, al ejército, a los sistemas de vigilancia, para que estas personas no puedan portar armas en las horas nocturnas, en las horas donde están en su casa, y prohibirles el uso y el porte de armas de fuego. Viene una medida de protección para la nueva modalidad de violencia que trajo la ley 1257, que es la violencia patrimonial o económica. En la violencia económica o patrimonial se refiere a, pues desde luego, independientemente de la fijación de cuotas alimentarias a las víctimas, el juez, el comisario de familia, el fiscal, pueden solicitar que los bienes que forman parte de la sociedad conyugal derivada del matrimonio o de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho, los bienes que hayan logrado ellos antes de que puedan ser vendidos o enajenados, se oficie a la autoridad judicial competente para que la Oficina de Instrumentos Públicos se prohíba la enajenación o venta de esos bienes y el gravamen de los mismos bienes, y se pueda permitir que las víctimas no queden sin ninguna garantía patrimonial. Esa será la única forma de resarcir el patrimonio para las víctimas, para que ellas no pierdan de verdad los derechos que tienen sobre lo que han trabajado durante toda la vida con el agresor, o por lo menos que han contribuido en muchas ocasiones con la economía del cuidado, que ha sido su gran aporte. Hay unas medidas de protección que son demasiado importantes
para que las víctimas puedan tener tranquilidad. Me refiero a que los comisarios de familia en primera instancia, los fiscales que pueden solicitar a los jueces de garantía y los jueces de familia pueden imponer las cuotas de alimentos a favor de los niños. Esto es muy importante porque muchas mujeres no toman la decisión de pedir medida de protección porque tienen mucha dependencia económica para que los niños puedan estar tranquilos. Lo mismo sucede con la custodia. Si provisionalmente, como medida de protección, es una medida de protección, no es una medida adicional que va a tomar, es una medida de protección donde puede fijar alimentos, fijar la custodia e inclusive reglamentar visitas o suspenderlas, que en la mayoría de los casos es lo más aconsejable, que el agresor no tenga visitas hasta tanto no se pueda restablecer que seguramente su salud mental esté en condiciones de poder efectuar las visitas sin que eso vaya a contrarrestar la tranquilidad de la víctima. Entonces esas medidas, si tienen que ser refrendadas, son de cumplimiento inmediato, pero van a ser refrendadas por el juez de familia o por el juez municipal o el consejo municipal, pero son medidas demasiado importantes. Y de otro lado, hay otra medida demasiado importante que es ordenarle al agresor que devuelva los documentos que ha retenido, los documentos de identidad, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y cualquier otro documento que sea de propiedad de la víctima y que en forma irresponsable el agresor lo haya retenido y tiene que devolverlo en forma inmediata. Lo importante aquí es saber que todas estas medidas de protección hay que hacerles un seguimiento para su ejecución y que las medidas deben mantenerse vigente y con seguimiento mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a ella. Lo otro muy importante es que nosotros recomendamos a las autoridades competentes que más que estar preocupados por la conciliación entre las partes, preocúpese por dictar la medida de protección definitiva, porque estas medidas pueden ser tomadas de carácter provisional, pero se requiere que haya una medida de protección definitiva para evitar que las circunstancias se vuelvan a presentar y para evitar que se vuelvan a dar. Es la única manera que suspendemos el continuum de violencia y el círculo permanente, el círculo vicioso de la violencia, si dictamos las medidas de protección de carácter definitivo y si el agresor sabe y la víctima le da la tranquilidad de que hay un seguimiento en la ejecución de las mismas. Solamente las medidas se pueden levantar cuando las circunstancias que dan lugar a ellas se han superado. De ninguna otra manera puede suspenderse la ejecución de las medidas. El incumplimiento de las medidas es importante saber que se debe hacer un trámite incidental como si fuera un desacato de tutela e incluso la norma remite al mismo trámite del incumplimiento de la tutela y esta debe ser sancionada inclusive con arresto por parte del agresor y no se debe tener en cuenta como si fuera una nueva forma de violencia, a menos que las circunstancias revistan una gravedad y unas circunstancias diferentes, modalidades diferentes a las denunciadas anteriormente.